En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías. Lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo, y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte sobre el que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Por las palabras de este santo evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo en este pasaje que acabamos de escuchar me va a dar pie para hablar de muertos y difuntos. Pues resulta que esta gente, paisanos de Jesús, en una primera instancia le daban aprobación, admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios. Pero en un segundo momento se llenaron de ira, se levantaron, sacaron a Jesús de la ciudad, lo llevaron hasta un monte, a un barranco, con la intención de despeñarlo. Qué cambio, ¿no? Primero lo alaban y después lo quieren asesinar. Y eso que pasa ahí es muy típico en la vida espiritual. ¿Cuántos hijos de Dios tienen una etapa donde viven alabando a Dios? Quizás de niños, ¿no? Y no fallan los domingos a misa, y no fallan en los primeros viernes, y están con Dios, pero llega una etapa de su vida, adiós. Se apartan del Señor, dejan las cosas de Dios, no vuelven a comulgar más. Eso pasa constantemente entre nosotros. ¿Y por qué será que pasamos de una instancia a la otra? Desde luego, en el fondo,
hay una falta profunda de conversión. Falta de conversión. Pasamos mucho tiempo en la iglesia y de pronto nos puede pasar lo que pasa con las piedras de los ríos. Esas piedras están allí, llevan agua por siglos, pero siempre estarán secas por dentro. Entonces es posible que estemos en las cosas de Dios y no permitamos que permee la palabra de Dios, porque la soberbia de la que hablamos ayer domingo es muy fuerte y es muy difícil de abandonar el criterio propio para aceptar el criterio de Cristo. Este es el desafío. Entonces podemos hacer cosas religiosas, pero mantenemos el criterio propio. Yo pienso así, yo pienso de esta manera, pero hacemos cosas religiosas. Eso se puede y sucede mucho. Por eso, de los milagros más maravillosos que hay es la conversión. La total pulverización del criterio propio, del criterio mundano con el que nos dirigimos, para que sea el criterio divino, la lógica divina quien nos dirija. Pero dije que iba a dar pie para que hablemos de difuntos y muertos, porque resulta que la primera lectura nos pone a pensar un poco en esta materia de la muerte. Les recuerdo aquella enseñanza donde decíamos que una cosa es un muerto y otra cosa es un difunto. El muerto, el que tiene las dos muertes, muerte física y muerte espiritual, la muerte eterna. El difunto, que solo tiene una muerte, la muerte física, pero porque creyó en Jesús, es un fiel difunto. Y nos acordamos ahora de la etimología de la palabra difunto, que viene del latín defuntus, que significa dejar las funciones. Pero dejar las funciones porque vino alguien y me ha quitado de las funciones. En este caso, Dios vino a llamarme para que ya yo cese las funciones, porque Él, el Señor, me ha llamado. Entonces, en esta dinámica que hemos descubierto del Santo Evangelio, tenemos entonces que aquí hay gente que tiene la categoría de muerto. Empezaron como fieles, pero ya no son fieles. Perdieron la categoría de poder llegar a ser fieles difuntos. A ver, esta primera lectura, que es de la carta del apóstol San Pablo, nos anima a que no tengamos ignorancia acerca de lo que le pasa a los difuntos. ¿Qué le pasa a nuestros difuntos? Esto para que no vayamos a estar tristes como los que no tienen esperanza. Aquellos que solo creen que la vida es esta que tenemos aquí, que es temporal. Entonces dice el apóstol, si nosotros creemos que Jesús murió y resucitó, de igual manera el que crea en Él, Dios lo llevará con Él. Entonces, ¿qué le pasa a un fiel difunto? Que Dios se lo lleva con Él. Qué bonito. A ver, ¿qué le pasa a un fiel difunto? Y fíjense que en nuestro hablar popular, ¿cuántas veces decimos se fue con Dios?
alguien que murió, ¿verdad? Se fue con Dios. Cuando dan la noticia del fallecimiento, me acuerdo mucho de San Juan Pablo II, ¿no? Que el que dio la noticia dijo: al querido Juan Pablo II, el Padre Celestial se lo llevó a su casa. Entonces, una característica hermosísima que tiene un fiel difunto es que se va con Dios. En cambio, el muerto no se va con Dios, se va por otro lado. El otro detalle es que, ¿qué va a pasar cuando venga el Señor? Nosotros tenemos una fe que la expresamos en el credo. Nosotros creemos que un día nuestro Señor volverá con toda su gloria a juzgar a vivos y a muertos. Y también en ese credo decimos: creo en la resurrección de los muertos. ¿A qué estamos aludiendo con esa fe? Bueno, a esto de que ese día que viene al Señor, pues resulta que los que ya murieron volverán a la vida con sus cuerpos, porque el cuerpo es obra de Dios y el cuerpo no puede desperdiciarse, no puede ser aniquilado, porque el cuerpo es obra de Dios, por lo tanto tiene un valor en la mente de Dios. Por ese valor es que los hijos de Dios no juegan con las cenizas de un difunto. Si algún hijo de Dios fue cremado en vez de sepultado, los que saben estas cosas maravillosas deben procurar que esas cenizas vayan a la tierra, no anden por ahí dando vueltas, porque a lo mejor estarán seguras mientras usted está vivo. Pero usted se muere, ¿qué garantía hay de que esas cenizas sean respetadas? Y con este aumento de la actividad ocultista, les encantan las cenizas de los difuntos. Yo conocí una familia que la ceniza de su hermana se las repartieron como en una ampolla, y se la repartieron todos y andaban con las cenizas colgadas al pecho. Claro, no saben estas cosas que nosotros sabemos, la potencia del poder de Dios que resucitará a los muertos. Ya Jesús dijo que cuando ocurra esta resurrección, algunos resucitarán para la vida y otros resucitarán para la muerte. Pero ¿qué es lo importante aquí? Que cuando venga el Señor, no habrá ninguna ventaja para los que estén vivos cuando el Señor venga. El poder de Dios es tan grande que supongamos que Cristo venga mañana. Que mañana sea ese día glorioso que esperamos. Y nosotros estamos vivos. ¿Sí? Pues nosotros no tendremos ninguna ventaja, porque sí que lo vamos a ver y nos vamos a gloriar. Y alguno dirá: ay, mi abuelita pues no pudo ver el Señor cuando vino, cuando venga. No, ella lo va a ver igual, con su cuerpo. El problema es de nosotros, que tenemos esa dinámica de que tenemos pasado, tenemos presente y tenemos futuro. Pero Dios no tiene eso. En Dios ni hay pasado, ni hay presente, ni hay futuro. El tiempo es una categoría, a veces, si se pone a pensar, es como psicológica a la final, ¿no? Una manera que tenemos de contar el tiempo. En realidad, el tiempo solo es presente, solo existe este momento. ¿Mañana existe?
No. ¿Ayer existe? No. Existe hoy. Nada más. Por eso hay que vivir un día a la vez, porque solo existe el día de hoy. Bueno, pues la doctrina del Señor dice que entonces Él vendrá con toda su gloria y bueno, los que ya están con Él, pues sus cuerpos se unirán al alma que ya está en el reino de los cielos y tendremos allá el cuerpo glorioso. Los que estamos vivos nos iremos con Él. Fíjense bien, ¿qué es lo más importante de esta enseñanza? ¿Averiguar que Cristo venga? No. Lo más importante de esta enseñanza es no apartarse de Cristo. No imitar a estos hermanos que primero lo alabaron y después querían despeñarlo. No apartarse de Cristo. Perseverar en Él. Y hay herramientas maravillosas. Mire, las herramientas más a la mano que tenemos para no apartarnos de Cristo son dos: la Santa Misa los domingos sin falta y la comunión, y la confesión frecuente, ojalá y mensual. Los que hagan estas dos cosas se mantendrán en el camino. Pero el que empieza a dejar la confesión frecuente, el que empieza a dejar la misa los domingos y va viniendo a misa solo si es un familiar que tiene los 9 días o el entierro o el mes o son los 15 años de la niña, si es a las veces que viene a misa, ya está ido. Nosotros no venimos a misa porque alguien cumple 15 años. Nosotros venimos a misa para mantenernos unidos a Cristo, para no separarnos de Él, porque en la Santa Misa es el momento donde más nos unimos a Cristo. En toda la experiencia religiosa que podamos tener, rezar en casa, rezar en una esquina, un rosario, nada nos une más a Cristo que la Santa Misa. Mira, comparemos la Santa Misa con el acto de una madre que amamanta a su pequeño. ¿Cuándo ese pequeño y esa madre están más unidos? En ese momento, mucho más que cuando lo baña o cuando lo viste, mucho más. Y bueno, la Santa Misa es eso, el momento en que más nos unimos a Cristo hasta el punto que comemos su cuerpo y su sangre, como el niño come la mamá. El niño cuando se amamanta no come un alimento distinto a la mamá, sino la misma mamá. Igual que nosotros, el mismo Dios nos lo comemos en la Sagrada Comunión. Así que santos, esto es lo importante, mantenernos unidos a Cristo para que cuando nos llame seamos fieles, difuntos y no muertos. Sea alabado Jesucristo.